Santini, bienvenido. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Un placer estar aquí contigo. Un placer. Que hemos coincidido, pero los dos a ese lado. Efectivamente. Y Alejandro Vara, ¿cómo estás? Bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Nada, un placer estar aquí, la verdad, estupendamente, estrenando en esta, no solo horario, en el sentido estricto de que estamos en tarde-noche de Carlos Cuesta. Fue nada, un placer. Un placer estar aquí. Placer compartido. Bueno, placer compartido, aunque tenemos la semana que tenemos. Bueno, Luca, tú te has incorporado esta semana. Sí, señor. Y te has encontrado con el golpe hiperrevolucionado, vamos, a velocidad de crucero de Pedro Sánchez contra la justicia. Vamos a hablar en un momentín con Miguel Ángel Pérez para que nos cuente qué ha pasado en esta jornada. Lamentable, nunca se debería haber llegado a esta situación. Es increíble que tengamos que estar narrando que un fiscal general del Estado está imputado, que está preprocesado, que imputado se ha mantenido en el cargo, que preprocesado se ha empeñado en acudir a la apertura del año judicial, que ha hecho pasar uno de los momentos más tristes al propio rey, que ha tenido a 10 vocales del Consejo General del Poder Judicial pidiéndole, por favor, no hagas esta barbaridad, estás terminando de destrozar la imagen de la justicia, que haya contado con todas las fotografías de respaldo y de dependencia plena de Pedro Sánchez justo en la jornada previa, que haya recibido comunicado tras comunicado de asociaciones de fiscales, de asociaciones de jueces, diciendo, por favor, vete de ahí, esto es impresentable, que por cierto han pedido exactamente igual que Félix Bolaños, alias el insultador oficial o uno de los insultadores oficiales a los jueces, tampoco estuviera y no se ha hecho caso a nadie. Bueno, vamos a darle paso. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? ¿Qué ha pasado allí? Se hablaba de un boicot, al final ha habido un discurso duro por parte de Isabel Perelló, de la presidenta del Tribunal Supremo del Consejo General del Poder Judicial. ¿Ha habido algo más? Bueno, pues sí, Carlos, esperaba que hubiera un desplante, ¿no?, hacia el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, pero lo cierto es que luego se ha pensado por parte de los magistrados y de los fiscales pues que no estaban de acuerdo con la actuación del fiscal general, en que no debían ponerse a su altura y que por respeto institucional a la presencia del rey Felipe VI y de la propia presidenta del Poder Judicial, Isabel Perelló, pues digamos que toda la actuación se centraba pues en la carta del día anterior remitida por los 10 vocales del CGPJ a la propia Isabel Perelló y también pues por ese comunicado de las asociaciones judiciales y fiscales no pidiendo que García Ortiz no asistiera al acto. El único detalle que ha habido pues un poco que se estaba organizando en secreto es que se guardara, pues que no se suele aplaudir en los actos solemnes, no es habitual, aunque en alguna ocasión ha sucedido, y lo que se preparaba pues es que hubiera silencio mientras acababa la intervención de Álvaro García Ortiz y que luego pues se irrumpiera con una ovación al término de la intervención de Isabel Perelló. Sin embargo, pues esa estrategia que iban a seguir los fiscales y los magistrados contrarios a Álvaro García Ortiz llegó a oídos del otro bloque y lo que han hecho pues ha sido boicotear esta iniciativa y comenzar a aplaudir al término de la intervención de Álvaro García Ortiz. Eso te iba a decir, Miguel Ángel, porque desde luego estaban eleccionados o vienen ya eleccionados desde el nombramiento, porque sí que ha habido, y de hecho se ha visto totalmente fraccionada la justicia, lo cual de nuevo es un mensaje lamentable. Yo, sinceramente, esto de está el rey, no vamos a dar una imagen peor. Yo, sinceramente, vamos a ver, bastante tiene el rey con aguantar esto. Sinceramente creo que se hace más favor a la institución, me refiero a la institución judicial, si tú muestras una posición de verdad, especialmente porque al final estas estrategias pueden surgir. Tú puedes tener el plan que tú quieras, de una escenografía leve, los otros van a reaccionar y evidentemente los otros van bajo ordeno y mando y claro, pues se ponen a aplaudir a Álvaro García Ortiz, obvio. Efectivamente, al final pues llegó a oídos de ellos, ¿no?, que los magistrados y fiscales contrarios a Álvaro García Ortiz pues preparaban su silencio tras su intervención y luego pues romper en esa ovación y efectivamente lo que hacían era ponerse a aplaudir. Es verdad que menos que los que han aplaudido a Isabel Perelló y además digamos que se han hecho notar, ¿no? Ha sido un poco motivo de mofa en los corrillos porque la verdad es que algunos de ellos parecían auténticos palmeros, ¿no?, de García Ortiz, forzando el aplauso, incluso la duración del aplauso, ¿no? Y la verdad es que solamente había que ver las imágenes, como la estupefacción de algunos de los magistrados y fiscales obviamente más importantes, que cuando veían como algunos de sus compañeros estaban aplaudiendo como locos a Álvaro García Ortiz. Por otro lado, pues
Solamente había que ver también, Carlos, la cara del rey Felipe VI. Hay un plano justo antes de entrar en el salón de plenos, cómo va subiendo con Isabel Perelló y cómo ambos pues tienen una auténtica cara de malestar antes de entrar en el salón. Es que yo que he estado defendiendo durante toda la semana el plante y que fuesen hasta el final, y he defendido a Alberto Núñez Feijóo por hacer ese plante, yo sinceramente creo que la imagen final que ha salido es casi peor, porque cualquier persona que quiera ver independencia judicial lo que ha visto es que la mitad, o no sé si algo menos de la mitad, o no sé si algo más de la mitad, porque la labor de colonización de este gobierno está siendo brutal, pero que la mitad aplaudía hacia un lado y la mitad aplaudía hacia el otro, cuando estamos hablando de una persona que objetivamente está imputada y preprocesada por un tribunal supremo. Dices, entonces, ¿cuál puede ser la división? La división solamente puede ser política. Por lo tanto, al final se ha contribuido a dar una imagen efectivamente pública internacional de que nuestra justicia está totalmente politizada. Así es, Carlos, como decía, es que simplemente un detalle, ¿no? Se espera que el magistrado instructor de la causa del fiscal general del Estado le mande a juicio previsiblemente la semana que viene. Es decir, lo de hoy ha sido al final un esperpento, ver a Álvaro García Ortiz interviniendo ante los magistrados, que muchos de ellos le van a acabar juzgando en pocas semanas o meses, y encima pues haciéndose él el garante, ¿no?, de la lucha contra el delito, ¿no?, cuando él precisamente pues ya está procesado y, como digo, es cuestión de días que Álvaro García Ortiz sea enviado a juicio y que se convierta pues un hito más lamentable, ¿no?, en la historia de España, y es que es el primer fiscal general de la historia de España que va a ser juzgado, ¿no? Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. Luca Vara, el que queráis, yo la verdad que a mí se me ha quedado una sensación, ni siquiera diría que agridulce, una sensación muy amarga, porque yo no he tenido la sensación de que triunfase en esta escenografía una especie de sentimiento generalizado, una especie de sentimiento medianamente unánime de la capa judicial está en contra. O sea, yo lo que he visto es que hay una parte de la capa judicial muy controlada por parte de Pedro Sánchez. Bueno, creo que, o sea, el relato, ¿no?, del día que acabamos de escuchar es bastante llamativo, ¿no? La idea del boicot me parece ya, yo no sé si decir pueril o, en fin, efectivamente, pues no creo que sea la mejor manera como para afrontar el año judicial. Yo creo que el problema de fondo en realidad está evidentemente en el hecho de que, yo siempre lo digo, o sea, hablamos a menudo de las presiones gubernamentales del gobierno a García Ortiz, ¿no? Y quitamos a García Ortiz de la responsabilidad individual de sus gestos. Quiero decir, es que el fiscal general, antes que a un gobierno, por mucho que el nombramiento es cierto que es del gobierno, se debe a cuestiones como la legalidad, el Estado de Derecho. O sea, tiene un papel ya independiente, a pesar de que el nombramiento sea gubernamental. Y yo siempre apelaba, digamos, a su sentido común e incluso, digamos, a su sentido de Estado. Yo creo que el hombre García Ortiz sale, francamente, por mucho boicot al boicot y por muchos aplausos y tal de aquellos que le puedan defender, yo creo que su nombre hoy queda manchado para la historia, digamos, para la historia de este país y para su historia personal. Y además tampoco descarto de que, francamente, como decía Miguel Ángel, o sea, que dentro de unos días, claro, vamos a tener un paso más, el definitivo, sobre lo que es su imputación, el hecho de que tiene que ir al banquillo y tal. Y entonces nadie descarta que quizás en ese momento, pues quizás tenga un momento de lucidez y decida quizás dar un paso al lado. Entonces, ¿qué ha hecho? O sea, ¿ha sido un paripé de qué las tipo? marionetas, Luca, no dan un paso a un lado si el jefe de la marioneta no se lo permite. Hombre, lo que se comenta es que en mayo, creo en abril, además lo contamos, de que parece ser que él, o sea, García Ortiz, tuviera algún tipo de duda, no sé si shakespeariana o no sé cómo definirla, ¿no?, sobre su papel, sobre su encaje dentro del sistema institucional, y que el propio gobierno pues le empujó a no tirar la toalla. Pero yo creo que también, o sea, hablando de rostro, porque hoy en realidad otro análisis era un análisis casi de las caras que había ahí. Habíamos hablado, ¿no?, de Rey, o sea, la seriedad era, yo creo que era más, hablaba más el rostro que las palabras, digamos. Pero, en fin, yo creo que también García Ortiz, al menos yo, tal y como lo he visto yo, me ha parecido que también revelaba una debilidad interna suya muy importante. O sea, tú sabes que por mucho que hay algunos que te apoyan, más de la mitad del gremio
te considera realmente prácticamente un ocupa del cargo. Ahora ha habido un momento, bueno, porque hemos estado comentando y ahora vamos a escuchar más fragmentos de esas intervenciones, de ese discurso de Isabel Perelló. Pero claro, Álvaro García Ortiz, con toda su imputación, con todo su preprocesamiento y con todas sus narices, ha dicho cosas como las que vamos a escuchar. Atención. Hago un humilde llamamiento para reclamar el máximo respeto a la función de la Fiscalía Española. Lejos de ser una caricatura sumisa al poder establecido que algunos tratan de proyectar, la Fiscalía Española es la mejor salvaguardia para la ciudadanía y el Estado de Derecho. Y no contento con eso, en este año, en esta apertura de año judicial, ha reclamado que le den a su gente, bajo su mando, bajo su imputación, las instrucciones judiciales. Vamos a escucharlo. Celebro las iniciativas y proyectos legislativos desplegados para fortalecer y modernizar la justicia española y también los tan reclamados y ansiados proyectos que se encuentran en ciernes. Por ello, vuelvo a reclamar desde este solemne foro la cristalización de una nueva ley de enjuiciamiento criminal que atribuya la dirección de la investigación al Ministerio Fiscal. Y se ha quedado tan ancho, Vara. Bueno, ha sido un pulso en el fondo y además muy interesante que hemos visto, por una parte, el fiscal general del Estado, como decía Miguel Ángel, estaba en una situación, bueno, yo lo he visto muy nervioso, e incluso de entrada ha metido un gazapo cuando habla de las singularidades procesales, como singularidades procesales, bebe agua y dice, bueno, singulares circunstancias, digo, lo dejó caer, pero ha quedado como que se estaba trabucando. Pero sí que ha habido un pulso en el que el señor fiscal general estaba soltando su speech delante de los que le van a juzgar, como bien recordaba Miguel Ángel, que eso hay que reconocer que primero tienes que tener la cara de amianto, que la tiene, tienes que no tener vergüenza, que él no la tiene, tienes que ser un jeta del negociado judicial como él lo tiene, pero aún así se hace muy duro, porque en las tomas de la televisión, cuando se veían las caras de algunos de los que seguramente formarán su tribunal, se les veía que estaban también como no diciendo, pensando, aquí te espero, macho, pero una cosa parecida. Y de aquí te estás burlando cuando él suelta, el fiscal. Estoy aquí porque creo en la justicia, en la verdad. Dice, ¿cómo? Perdona. Y lo peor es cuando dice que es una instancia enérgica, activa, que no sucumbe a los ataques de los delincuentes. ¿A quién estaba mirando cuando dice de los ataques de los delincuentes? ¿En quién estaba pensando? Todo el mundo estaba pensando en él más que en los que él pretendía señalar. De modo que a mí me parece, soy más optimista que tú. Primero, evidentemente la presidenta del Tribunal Supremo y del Consejo del Poder Judicial ha estado estupenda, ha ido hasta allá donde se podía ir, eso está claro. Y luego, le ha devuelto en la cara toda la iniciativa, lo de la ley Bolaños que estabas diciendo, toda la iniciativa que está ahora mismo intentando empujar el gobierno, fundamental para todo lo que pretende de sacar de los apuros judiciales que tiene la familia de Pedro Sánchez, todos los líos de la corrupción, el gobierno, todo esto, esa historia están ahora empeñados en sacarla adelante. Y cómo ella ha defendido, bueno, se ha tumbado todo el procedimiento de lo que está presentando el señor Bolaños de la mano de este fiscal, digo, bueno, ese pulso ha estado muy interesante. Es evidente que lo ha ganado la señora presidenta, lo ha ganado. También es verdad que yo no me esperaba lo de la jugarreta de los fiscales de la izquierda y de los jueces aplaudiendo al señor No os quito la razón en lo que hemos visto hoy. Lo que pasa es que yo tengo la sensación de que Pedro Sánchez ya desde hace mucho tiempo a lo que juega, si esto se le puede denominar juego, maldito juego, es a generar miedo. O sea, él sabe perfectamente que no va a ganar la batalla de los razonamientos, lo sabe perfectamente, pero él quiere demostrar que es capaz de arrinconar a jueces. Él quiere demostrar que es capaz de mantener a un Álvaro García Ortiz, por mucho que esté imputado. Él quiere generar un miedo. Y la sensación que hoy se ha tenido es que, sí, Isabel Perelló, claro que le ganaba. ¿Cómo no le va a ganar? O sea, uno, es una muy buena jurista, dos, tiene toda la razón y está defendiendo la democracia y el Estado de Derecho. Pero yo no he sacado la sensación de que la amenaza se haya terminado ni de que haya un peso suficiente. Efectivamente. No se va a terminar. Vamos a escuchar, porque nos está ya escuchando, tenemos conexión con Cristina de Seus, le voy a dar la bienvenida en nada, presidenta de la Asociación de Fiscales, pero quiero que escuchemos precisamente dos fragmentos que yo creo que son especialmente representativos de ese discurso de Isabel Perelló, repito, defendiendo la justicia, defendiendo el Estado de Derecho y defendiendo, por lo tanto, la democracia. Atención. La independencia judicial no es en modo alguno un privilegio de los jueces, sino una garantía de los ciudadanos y nuestro primer deber. Cada uno de nosotros estamos llamados a preservarla, porque constituye la condición imprescindible para que el Poder Judicial cumpla con la función constitucional que le corresponde, la tutela judicial efectiva de los derechos e intereses de todos.
Y como hablamos de amenazas del Poder Ejecutivo, como hablamos de un acoso, como hablamos de una especie de intento de derribo, pues esta otra declaración de Isabel Perelló, donde ha dicho que vamos a seguir, y evidentemente se refiere a las causas y a las instrucciones. A pesar de las descalificaciones que antes mencionaba, el Poder Judicial no va a desviarse de su camino de rectitud y honestidad. Cristina de Seus, bienvenida. Hola, buenas noches. Presidenta de la Asociación de Fiscales, a ver si usted es capaz de insuflarme un poco más de optimismo, porque dándole evidentemente la victoria a Isabel Perelló y reconociéndole el mérito de, teniendo delante a quien tenía, hablar clarísimo y defender el Estado de Derecho y la democracia como lo ha hecho, yo he tenido una extraña sensación. Y no porque ustedes no están haciendo lo que tienen que hacer, sino porque al final la maquinaria de Pedro Sánchez es muy potente y nos enfrentamos a una ley Bolaños, y esa ley Bolaños puede poner patas arriba todo el sistema judicial. ¿Cómo lo ha vivido usted y cómo lo ha visto? Bueno, vamos a ver, yo creo que tenemos una gran presidenta del Tribunal Supremo, de lo que desde luego nos tenemos que congratular todos los españoles, porque ha defendido, como ya viene haciendo desde hace un año, la defensa del Estado de Derecho, la separación de poderes y poder judicial, con un tono muy suave, pero a la vez un mensaje muy enérgico, y creo que debemos de congratularnos. Eso es un gran avance. En cuanto a la situación de la Fiscalía, pues yo sigo insistiendo, el fiscal general del Estado debería haber dimitido. No parece razonable que se empecine en poner a la institución en una situación totalmente comprometida. Parece que está próxima a la apertura de juicio oral y, por tanto, que se siente en el banquillo de los acusados, confrontándose a unas acusaciones y a un fiscal que tendrá que ejercer o no la acusación o solicitar la absolución. ¿Cómo vamos a mantener ante la ciudadanía que efectivamente el Ministerio Fiscal actúa con imparcialidad y aplica la ley a todos del mismo modo y que todos somos iguales ante la ley, si ante el jefe es posible que pidamos la absolución? Aun cuando fuera necesario hacerlo, es muy difícil explicar a la ciudadanía que se está actuando con objetividad e imparcialidad. ¿Por qué coloca a la institución en esta situación comprometida? Él sabrá, ¿no? Lo que pasa es que fíjese, es una situación complicada. Fíjese, doña Cristina, que es que yo creo que él, y me refiero a Pedro Sánchez, sabe lo que está haciendo. Y efectivamente, y lo que usted está describiendo, le está poniendo ante esa tesitura, porque él no acepta una rendición. Yo no sé, usted que tiene contacto pleno, evidentemente, con la capa fiscal y sobreentiendo que también con la capa judicial, ¿cómo está el ánimo de los jueces ante semejante ataque, ante lo que yo he definido como un golpe contra la justicia? Yo creo que todo el mundo está alarmado y soliviantado. Especialmente soliviantado. Las manifestaciones, las afirmaciones del presidente del Gobierno el lunes pasado, hablando exactamente de la existencia de la lawfare en España, de jueces contra políticos, en especial contra él y las personas allegadas a él y sus colaboradores, es de una gravedad extrema, porque en un Estado de Derecho los jueces están limitados a aplicar la ley. Por tanto, no pueden saltársela, no pueden hacer o realizar ataques infundados a los políticos. Eso no existe en España y, sin embargo, él está generando en la ciudadanía esa creencia por razones muy, muy claras y muy evidentes. Yo creo que son de gravedad extrema y eso lo que provoca es indignación. ¿Son conscientes, doña Cristina, en Europa de la gravedad que estamos viviendo de nuestra situación? Creo que cada vez son más conscientes. Creo que sí, que en Europa inicialmente no daban o no prestaban oídos a lo que sucedía en España, más allá, pues el nombramiento de los vocales del Consejo General del Poder Judicial, el Fiscal General del Estado, su nombramiento, la imparcialidad, pero no llegaban a comprender la naturaleza de las cosas, de lo que está ocurriendo actualmente. Y me da la sensación de que poco a poco les estamos haciendo ver la situación real.
de la política española. Pues bendito sea Dios. Yo destacaba antes una de las frases de Isabel Perelló, que coincido con usted. Ha hecho un discurso excepcional de defensa, y lo decía abiertamente, del Estado de Derecho, del imperio de la ley y, por tanto, de la democracia. No puede haber una democracia sin Estado de Derecho, es una locura, eso es una barbaridad. Y, evidentemente, si te cargas la ley, si te cargas la aplicación de la ley, se ha acabado esta historia. Y si te cargas la independencia judicial. Decía una cosa Isabel Perelló que a mí me parece importantísima, y además lo ha remarcado en el foro en el que lo tenía que remarcar, que los jueces van a seguir actuando como están actuando hasta ahora. Yo le adelanto que cuando voy por la calle y la gente te pregunta por este asunto, que preocupa de una manera brutal, todo el mundo lo que pregunta es, pero van a seguir hasta el final, ¿verdad? Se refería a esto Isabel Perelló, ¿verdad? Evidentemente. Lo que no puede los jueces, los tribunales, los fiscales es sucumbir a las presiones, por mucho que quien la realice ostente un cargo de la máxima relevancia en el Poder Ejecutivo, y que no puede permitirse que esas afirmaciones cuajen en el ánimo de quienes estamos trabajando en la Administración de Justicia, jueces y fiscales. Todo lo contrario, hay que llegar hasta el final, hasta donde sea, siempre atendiendo al principio de legalidad, al imperio de la ley y con imparcialidad absoluta. Doña Cristina, muchísimas gracias por habernos atendido. Gracias a ustedes. Buenas noches. Un placer. Doy dos noticias que yo creo que son muy importantes precisamente para explicar todo lo que estábamos comentando con Cristina de Seus, presidenta de la Asociación de Fiscales, que es la asociación mayoritaria. Quiero remarcar una cosa. Cuando se habla de la APM, Jueces para la Democracia, vamos a ver, la mayoritaria es APM. Es conservadora, la mayoritaria es APM. Le puede gustar, le puede disgustar a Pedro Sánchez, me importa un soberano comino. La mayoritaria en los jueces es APM, la mayoritaria en la capa fiscal es la Asociación de Fiscales, a quien hemos escuchado. Es decir, la mayoría, evidentemente, son conscientes de lo que está pasando. Dos noticias importantes. El Partido Popular ha pedido ayuda oficialmente a la Unión Europea, a la Comisión Europea, para que frene el ataque a los jueces. Y cuidado con esta noticia, que es muy importante, creo que la publicaba Voz Populi, Mercedes Serra ayer. Vamos a ver, el Tribunal Europeo ha avisado y ha dado un varapalo con una cuestión que es muy delicada, muy delicada. Todos estamos pendientes, y en concreto el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, de qué ocurre con esa reclamación que ha hecho la Audiencia Provincial de Sevilla. ¿Por qué? Pues por la anulación por parte del Tribunal Constitucional de las sentencias de las condenas por el caso ERE. Bueno, no ha respondido sobre esto, pero lo tiene en la mesa, con lo cual resulta complicado que vaya a estar en plan, por la mañana pienso una cosa y por las tardes pienso otra. ¿Y qué ha dicho? Pues ha dicho literalmente que si un tribunal ve que se desautoriza su decisión por parte de un tribunal incluso superior y lo hace con un rasgo marcadísimo de dependencia política, no tiene por qué acatarlo. Atención, porque puede ser el anticipo de que directamente el Tribunal de Justicia de la UE atice el mayor y soberano sopapo que haya recibido el Tribunal Constitucional en muchísimo tiempo. Os pido un comentario muy rápido. Bueno, Luca. Algo que, por cierto, el presidente del Tribunal Constitucional le tiene literalmente miedo, cuidado, o sea, porque eso sería una desautorización total, digamos, de su estrategia. Yo creo que... Y esto no es el Tribunal de Derechos, esto es el TJUE, que es un órgano superior en el orden jurisdiccional a nuestros tribunales. Claro, técnicamente es el máximo órgano, digamos, sí. Que fiscaliza luego la justicia de los países europeos. Y hay que recordar que la Unión Europea sobre el tema de la justicia está particularmente pendiente, o sea, es uno de los ejes, ¿no?, de la integración europea. Yo creo que la clave europea es interesante. Y ahí, claro, yo creo que las preguntas que me hago es sobre cómo hay que trasladar el mensaje, cómo hay que comunicar a la Unión Europea la situación que padece España. O sea, hoy, por ejemplo, claro, sobre el debate, en fin, o decir, oye, vamos a un boicot, los críticos me refiero, qué tipo de boicot hacer y tal. Claro, el no boicot impide a veces llegar a la Unión Europea de forma clara. Quiero decir, imaginémonos, por ejemplo, que hoy algunos jueces se hubieran levantado, hubieran, en fin, manifestado de forma pública su malestar. Yo entiendo que hay elementos de forma, está el rey, o sea, y creo que los jueces, además, por deformación profesional, son muy cautelosos, sobre todo en lo que son las manifestaciones políticas. Pero, claro, eso hubiera sido un mensaje muy claro que se enviaba a Bruselas. Y luego, claro, está la posición del Partido Popular. Tú antes decías que estabas de acuerdo con la idea de que el PP, pues, en fin, que Feijóo no fuera al acto de hoy. Pues yo creo que también la clave es esta. O sea, se trata efectivamente de decir, si los jueces no pueden hacer
o manifestarse de forma muy clara en contra o criticando al fiscal general, pues por lo menos que lo haga el líder de la oposición, porque eso es un mensaje que va directo a Bruselas. Vamos a ir a publicidad, Vara, aguántame y te pregunto por esa noticia. Repito, el primer posicionamiento que hemos visto del Tribunal de Justicia de la Unión Europea permitiría avanzar, a ver si se confirma, pero permitiría avanzar que puede cargarse la decisión del Tribunal Constitucional de haber tumbado la anulación de las condenas por el caso de ERE. Y ya está. Y digo que están prevaricando. ¿Saben cuándo ha hecho estas declaraciones Yolanda Díaz? Justo antes de la apertura del año judicial. ¿Quién la ha mandado? Se lo pueden imaginar, ¿no? ¿De quién depende? ¿De quién depende? Pues la ha mandado Pedro Sánchez, evidentemente. Sal y mantén el ataque. Sal y mantén el golpe contra la justicia. Hoy ha estado sembrada. También ha dicho lo de que el Partido Popular está hackeando las instituciones. Sí, sí. Y ha dicho que están desafiando el buen nombre del rey. La misma que pedía hace décadas, que decía, en España lo que nos ha hecho falta ha sido guillotinar a algún rey. Bueno, vamos a tomarnos el Cal Plus porque Dios bendito. Es necesario. Cal Plus de Mundo Natural, un complejo rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico, dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Venga, y vamos ya, Naya Pertusa, con esa gente a la que queremos, iba a decir por encima de cualquier cosa, bueno, en igualdad con el resto de grandes cosas. Naya Pertusa, todo tuyo, miembros del Club Libertad Digital. Buenas noches, Carlos. Entre otros santorales, hoy se celebra Santa Teresa de Calcuta y tenemos 74 Teresas en nuestra familia del Club de Libertad Digital. El programa de hoy para todas ellas y en concreto a la socia Teresa Alcarria González, de Cuenca. Tenemos que agradecerle que hoy cumpla su 7º aniversario como socia del Club de Libertad Digital. Es muchísimo tiempo ayudándonos, así que gracias, Teresa. Y vamos con el teléfono de contacto del club, 91-409-4002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Vara, ¿qué le decimos a Teresa? Pedazo de socia, pedazo de seguidora, pedazo de apoyo. Pedazo de la gente que nos sigue, la gente que nos quiere, a la gente a la que queremos. Ha dicho 70 y tantas Teresas, ¿no? Dice, sí, pero bueno, sí, sí. Menuda familia que tenemos en este grupo. La verdad es que muchísimas gracias. Son momentos complicados, todos los estamos viviendo y algunos que nos anuncian que van a ser algo peor, pero mientras tengamos a tantas Teresas y demás Teresas, aquí vamos a seguir. Además, yo creo que luchando con más fuerza aún que antes, porque cuanto más nos aprietan, pues nosotros más nos revolvemos. Sí, venimos arriba. Muchísimas gracias, Teresa, y todos los demás que nos están escuchando como socios del club. Vara, no sueltes el micro, que teníamos pendiente de comentar, y era noticia de tu periódico, de Voz Populi, esta historia que me parece especialmente relevante. Repito, de momento es un aviso, han enseñado la patita desde el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Quiero remarcar esta historia, vamos a ver, no es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, no es Estrasburgo, no, eso no es un tribunal, no es orden jurisdiccional, cada uno que lo llame como quiera, pero eso no es de obligado cumplimiento, esto sí. El Tribunal de Justicia de la Unión Europea, por los acuerdos que tenemos firmados con la Unión Europea, forma parte de nuestro orden jurisdiccional, está por encima de nuestro sistema nacional, ¿vale? Es decir, si emite una sentencia y dice que el Tribunal Constitucional se ha pasado y no tenía capacidad para tumbar las condenas de los socialistas amigos de Pedro Sánchez por los ERE, aquí habría que anular la anulación, es decir, habría que restaurar las condenas. Cuidado porque esto es importantísimo. No ha respondido sobre esta materia, pero tenía un caso cercano, ¿vale? Y sería muy extraño, sería muy difícil que por las mañanas diga una cosa sobre un caso y por las tardes diga la contraria sobre lo de los seres. Bien, pues ¿qué es lo que ha dicho? Que si un organismo supuestamente superior o paralelamente superior, porque el Tribunal Constitucional hay que recordar que tampoco es superior al Tribunal Supremo, pero Pedro Sánchez esto le da olímpicamente lo mismo y lo utiliza, pero que si emite una decisión que anula decisiones de un tribunal y lo hace mostrando un grado de dependencia política elevado, no hay que hacerle caso. Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Es que esta información que publicaba hoy Mercedes, que está siguiendo el tema del TJUE, porque el TJUE al final es nuestro último baluarte, no nos engañemos. Además, el TJUE tiene mando en plaza y además al TJUE hay que obedecerlo, porque es la última instancia judicial que hay en Europa. Lo que ha hecho es un fallo, un auto contra una resolución de un tribunal polaco que realmente es muy parecido, muy en paralelo a lo que ha hecho el Constitucional con la sentencia de los seres de Andalucía. Dice, oye, perdone usted no puede revocar una sentencia de un tribunal porque es que está incumpliendo precisamente lo que dictan las leyes europeas. No se las puede saltar a la
torera. El aviso del TJUE de cara a lo que está ocurriendo en España, lo que está haciendo el Constitucional, es muy serio, es muy formal, es muy directo, y a mí me parece que despeja algunas dudas de... Todos tenemos algo de escepticismo con qué pasará Europa, al final Europa, no sé qué, Europa, no sé cuál. Una cosa es Europa, una cosa es la Comisión Europea, una cosa es la señora von der Leyen y otra cosa es el TJUE. Y al TJUE no se le burla, no se le toma el pelo. Está diciendo que esta historia que ha hecho el Constitucional con la sentencia de los seres va a cargársela directamente. En esta historia no tiene dudas. Y lo que nos están comentando la gente de allí, la gente de Bruselas... Bueno, primero que ya hemos visto también el auto en su momento que hizo el ponente del previo de los seres, de la amnistía. Dice, es que directamente eso es bestial. Aquí no hay ningún ápice de dudas sobre lo que se va a hacer. Por lo tanto, esta historia a mí me parece que es un aval fíjate, y un refuerzo. Sobre la amnistía llegó a decir que no se mantenían las reglas mínimas porque las leyes tienen que ser generales, no pueden ser de aplicación individual. Individual, claro. Y que la amnistía se había fabricado, efectivamente, claro, para ayudar a los socios que tenían que darle la gobernabilidad a Sánchez. Y dijo que eso no mantenía las reglas mínimas de lo que tiene que ser una ley, que no mantenía las características mínimas. Y no hay que olvidar que la Comisión Europea aplicó un mecanismo de infracción a Polonia. O sea, Polonia durante muchos años estuvo bajo la lupa de la Unión Europea por el tema de reforma de la justicia. Fíjate lo que estamos hablando. Reforma de la justicia parecida, al mecanismo que quiere poner Pedro Sánchez. O sea, que la Unión Europea dudaba sobre el procedimiento de independencia de los jueces. Tema, efectivamente, que estamos como el caso del Constitucional, o sea, de instancias superiores que iban anulando condenas, en fin, tal. O sea, y durante años Polonia fue, el alumno malo en el ámbito de la justicia, pero durante muchos años la Unión Europea estuvo vigilando muy de cerca a Polonia y eso debilitó a Polonia dentro de lo que es el organigrama de la Unión Europea. Por lo tanto, que España de alguna manera se vaya poniendo detrás de Polonia según, la noticia, lo que pueda ocurrir aquí, es bastante llamativo y muy alarmante. Déjame, Luca, que introduzca dos noticias, porque si alguien se pensaba que por esto de que era viernes va a descansar el tema de corrupción, sí, seguro. Venga, dos noticias sobre corrupción, la tormenta que está cayendo encima de todo el entorno de Pedro Sánchez. La cloaca ayudó al separatismo, una reunión en Libertad Digital, estamos contando esas actas, esos documentos que narran distintas reuniones. Cuidado porque estas reuniones no son las antiguas de 2024, no, son las de 2025, son reuniones medianamente cercanas. Bien, pues la cloaca ayudó al separatismo. ¿Alguien tenía alguna duda sobre quién era el jefe real? Porque ¿qué tiene esto que ver con cuestiones de partido, etcétera? Cerdán estaba Cerdán es el subjefe. En todas las mesas. Como decían en la mili, es el subteniente, ¿vale? había uno por encima. Un number one que creo que se llama Pedro y se apellida Sánchez. Bien, pues ayudó al separatismo y en una de sus reuniones efectivamente se centraba en atacar al jefe de la Guardia Civil que había estado investigando el golpismo. ¿En quién se centraron? El teniente coronel Basilio Sánchez Portillo. Y pedían efectivamente, igual que de todo el resto, material para generar denuncias, para poder atacarlo, para tumbarlo. ¿Por qué? Porque había osado investigar al separatismo. Y la segunda noticia, cuidado, el juez Peinado, que está demostrando que ha vuelto en plenísima forma. El juez del caso Begoña Gómez, es decir, el juez Peinado, planea más citaciones y ha preguntado ya a los abogados su disponibilidad hasta octubre. Viene un arranque... A ver las agendas. Viene un arranque y quitando el gimnasio y las reuniones familiares. Hombre, es que hay que recordar que Begoña Gómez estaba inicialmente citada para el próximo día 11, para el próximo jueves, y en el último momento pues su abogado, Antonio Camacho, el socialista Antonio Camacho, dijo, oye, es que yo tengo otra citación, cámbienme la fecha. No quiere que se repita eso. Yo los quiere disponibles. Hoy escuchando a la presidenta del Consejo del Poder Judicial, en su discurso yo estaba pensando en Peinado. Yo estaba pensando en un juez como Peinado, que realmente lo vemos ahí en la Plaza de Castilla, que está, no tiene infraestructura de la Audiencia Nacional, del Supremo, está ahí más solo que tiene todo nuestro apoyo, pero más solo que la puñeta, con perdón de la expresión, que evidentemente no tiene la infraestructura que se tiene en otras instancias judiciales y que lleva adelante un proceso contra la esposa del presidente del Gobierno. Contra todas las instancias del Estado, porque no solo la abogacía del Estado, la Fiscalía, todo el Gobierno en pleno, él está ahí aguantando el tirón y sigue dando pasos, ni agostos ni veranos para él, adelante, oyendo a la presidenta del Consejo del Poder Judicial. Yo reconozco que hay momentos que me parecía que estaba hablándoles a ellos, a la juez Viedma, al juez Peinado, a los que están en procedimientos complicadísimos,
procedimientos que te dicen hace un año que se estaban llevando adelante, no te lo crees, que no han cesado ni un momento en seguir con la instrucción y que realmente son heroicos. Entonces, aunque solo sea como consuelo para esta gente, dice, narices, no estamos solos. Es verdad que hay jueces que no están de acuerdo con nosotros, la gran mayoría está con nosotros y sobre todo, la cúpula sabe que como no les defiendan y como no se defiendan a ellos mismos, los arrasan. Porque la idea de Pedro Sánchez es hacer aquí algo muy parecido a ser la ley Bolaños, de lo que están haciendo en México. Es que es una cosa muy parecida. Al final, los jueces lo van a elegir entre un grupito de tal y van a entrar 2.000 que son de la misma cuerda y además sin la preparación, sin la formación, lo que ha dicho hoy la señora Perelló. De modo que, aunque solo sea por cómo se tienen que sentir ahora mismo, hombre, tanto el admirable Peinado como la juez Viedma, que a veces también nos olvidamos, y tantos otros que están luchando, pero ellos, estos dos casos es como que están muy aislados, muy solitarios. Lo de hoy han tenido que ser reconfortante. Sí, sí, y es una buena noticia. Y haces bien en recordar que el juez Peinado, que está permanentemente recibiendo crítica tras crítica, oigan, está llevando una causa contra viento y marea, ha recibido ya incluso una querella realizada y preparada por la Abogacía del Estado de Pedro Sánchez utilizando medios del Estado, y aguanta y sigue y pero tiene es que, fíjate, muy poquitos medios. Después de lo de ayer, de cuando le vuelva a citar y cuando cambia la fecha, es que yo leyendo, no suelo leerlo, pues los opúsculos y las redes y tal de toda esta gente, oye, la persecución familiar a Peinado, familiar, que ya lo habían, parece que lo habían dejado a la hija y demás, dice, es que es... ¿Cómo aguantas eso? Pues, oye, muy bien por la señora Perelló. ¿Cómo aguantas eso y cómo aguantamos todos a Óscar Puente? Verá, vamos con los trenes, que Dios bendito la que se está montando. Hoy publicábamos en Libertad Digital, he visto que nos lo ha cogido el argumento, oye, me alegro, me felicito, nos lo ha cogido la Consejería de Economía de la Junta de Andalucía. Vamos a ver, la quita de la deuda catalana, ¿vale? Para Cataluña, esto que cogen ellos su deuda, se lo han gastado en montar un golpe separatista y ahora cogen y dicen, ahora lo vais a pagar vosotros, que por algo sois medio idiotas. Bien, pues la quita de la deuda catalana, 17.104 millones de euros, ahí queda nada. Bien, ¿a qué equivale? Pues prácticamente a 2 veces la inversión anual en trenes de toda España. Claro. Prácticamente a 2 veces. Luego ¿alguien se imagina como estamos? Claro, ¿alguien se imagina si en vez de tener que estar pagando el chantaje separatista pudiésemos invertir eso en los trenes? ¿Qué ocurriría? Anda, que los trenes llegarían. Anda, que no habría cortes. Pero claro, las prioridades son las prioridades para Pedro Sánchez. Bueno, vamos a documentar esto, vamos a hablar de todo esto porque, Sandra, vamos a ver, ayer, mientras el ministro de Transportes comparecía en el Congreso para decir esto, atención... Es incuestionable el buen momento ferroviario que vive España. Los viajeros así lo atestiguan. El sueño español, que diría Pedro Sánchez. Bien, pues un fallo informático en Adif derivaba en nuevas cancelaciones, retrasos en los trenes con origen y destino en Madrid, de nuevo en Madrid, por cierto, bueno, provocando otro colapso, etcétera, etcétera, Tocha, Chamartín. Bueno, atención a los mensajes que le dejan hoy los pasajeros, escuchen. Me he levantado diciendo, Dios mío, que no pase nada, por Dios. Que estamos cada 2 por 3 todos los días con problemas, retrasos. Ya sabemos lo que es el señor Puente y el socialismo. ¿Cómo se nota que no viaja él? El ministro es un personaje digno de estudio, igual que su jefe. Un desastre tremendo por falta de inversión, por falta de presupuesto y por dedicarse el ministro a hacer tweets. A ver, Sandra, ¿esto es fallo de un día o esto se ha convertido en el pan nuestro de cada día? Más bien lo segundo, ¿no? Ojalá fuera fallo de un día, seguro que dirán muchos de los oyentes que nos están escuchando o que nos están viendo en nuestro canal de YouTube en estos momentos. Podríamos retrotraernos mucho más atrás para que veáis que esto es una constante, pero para que veáis simplemente una pequeña muestra de lo que han sufrido y sufren los viajeros de Renfe en el último año, vamos a situarnos, si os parece, en el verano pasado y únicamente me voy a fijar en los episodios más sonados. Vamos allá. Sí, pues como estamos todos no acabamos. Por eso, pues una selección, pero vais a ver. 5 de agosto de 2024, un tren Ablo, la gama baja de bajo coste de Renfe, procedente de Valencia, sufre una avería a pocos metros de la estación de Atocha y los usuarios, lo recordaréis, se quedan encerrados durante horas a 40 grados y sin aire acondicionado. Esto que estáis escuchando es el sonido de cómo rompían desesperados los cristales de las ventanas para poder salir. Son las imágenes más representativas del caos. Pero según defendía ya entonces el ministro Óscar Puente... El tren vive en España el mejor momento de su historia. Bueno, 19 de octubre de 2024, un descarrilamiento en las vías del túnel que une Atocha y Chamartín provoca la suspensión de la línea Madrid-Valencia durante 24 horas. Más de 20.000 viajeros se vieron perjudicados y Renfe tardó en sacar el convoy de la galería 50 días, ahí es nada, en los que se tuvo que circular por una sola vía.
Mañana trabajo, tengo a mi hijo allí y la única forma era alquilar un BlaBlaCar compartido. A ver, ¿a qué hora salimos? Los trenes que salían de Chamartín se van a ir informando. Pero, según Puente, el tren vive en España el mejor momento de su historia. 1 de enero de 2025, un error informático en los trenes Abril de Renfe obliga a suspender la circulación en las líneas que unen Madrid con Galicia y Asturias. 14.000 viajeros se ven afectados, pero, según Puente, el tren vive en España el mejor momento de su historia. Lo voy a repetir, por si no me han escuchado bien. El mejor momento de su historia. 28 de abril se produce el gran apagón que afecta, atención, a 34.000 pasajeros. Muchos de ellos se quedan atrapados en los trenes en mitad de la nada y otros miles se ven obligados a hacer noche en las principales estaciones del país. La información brilla por su ausencia. No sabemos nada más, estamos intentando hacer planes nosotros para llegar a Huelva, a destino, pero no han dicho absolutamente nada. Vamos a Barcelona, salíamos hoy, hemos llegado aquí y está esto así y no sabemos nada, ni si podremos viajar o no, o nada. Lo peor es eso, no saber nada. Nos han desalojado y aquí estamos. Nada, aquí estamos. No, nada. Fuertes demoras, pero nada más. Y no sabemos nada más. No tenemos idea, pero vaya, esperar a ver qué pasa. Incertidumbre total. Fue un apagón, pero la incertidumbre la provoca también Renfe. 5 de mayo, operación retorno de uno de los puentes más codiciados del año. Un robo de cable en 4 puntos de la provincia de Toledo deja tirados a 10.700 usuarios de la línea de alta velocidad Madrid-Sevilla. Teníamos que haber salido a las 7:05 y aquí seguimos. No sabemos porque nos han dicho que seguramente a las 8, pero nosotros no confiamos nada en este gobierno y en esta terrible situación de inseguridad ciudadana en la que vivimos. Cita de médico a la 1. Así que como no lleguemos no nos va a dar tiempo, hay una revisión que tiene, muy importante. Y más ella aquí de pie, con 84 años. Pero cada vez tenemos más inútiles gobernando, o sea que no saben ellos nada. Bueno, primero media hora nos han dicho, luego 2 horas, 2 horas y media, o sea, la información que nos llega es esa, únicamente. Se acaba la comida, se acaba la bebida, supuestamente van a repartir agua a los niños y tal. Sí, se acaba de subir la Guardia Civil, pero no dan solución alguna. Ni han traído comida, ni bebida, ni nada. 30 trenes se vieron afectados, pero para el ministro, Directa o indirectamente, este es un acto de sabotaje. luego la Guardia Civil lo descartaría. 12 de junio, un tren de Renfe descarrila al entrar en Chamartín y deja la estación fuera de juego durante horas. Más de 34.000 pasajeros se vieron afectados por grandes retrasos en sus conexiones con destinos al norte de la península y de la Comunidad Valenciana. Veníamos de Valladolid para Alicante. Nos han bajado aquí y nos han dicho, búsquense ustedes la vida. Hemos llegado a las 3 y pico y nos han dicho, está demorado, pues sin explicación ni nada. Pues están mandando los de Alicante para allí y que yo voy a Cuenca, es el mismo tren, los de Alicante para allí, una cosa... La información está siendo un poco catastrófica. No tiene ni un megáfono para poder informar a toda la gente que hay aquí acumulada. Esto es vergonzoso, parece que es la primera vez que esto sucede. 1 de julio, España arranca las vacaciones con una nueva avería. Un fallo en una catenaria a la altura de la Sagra, Toledo, paralizaba durante 15 horas la circulación de alta velocidad entre Madrid, Castilla-La Mancha y Andalucía, dejando a más de 70 trenes y miles de pasajeros tirados. Así que estamos aquí un poco buscando plan B, no sabemos ir en avión, pero es muy difícil. Prefiero quedarme así que meterme en un tren que no sé si va a llegar. Y nada, yo tenía un tren a Murcia a las 11 y aquí estoy esperando, sin ninguna novedad. No me han mandado nada, que esperemos, que ellos tampoco tienen mucha información, que es un poco de colapso. No nos han dado explicaciones, nos han dicho que había un problema, pero no nos han dicho qué y que esperásemos hasta que nos llamasen. Pero según Puente... Lo voy a reiterar por 4ª vez. Sí, el ferrocarril vive en España el mejor momento de su historia. Y así llegamos, Carlos, a la enésima imagen del caos ferroviario, la que vivimos ayer. Pero ojo, porque estas son solo algunas de las decenas y decenas de averías que se han registrado en los últimos años. Unas trascienden, otras no, pero lo que está claro es que la palabra caos y la palabra Renfe hace mucho tiempo que ya van unidas. Sí, yo empiezo a tener la sensación de que cuando Óscar Puente habla de que el tren vive el mejor momento de la historia, debe ser el tren de vida de un tal Óscar Puente. O sea, es lo único... O sea, no se puede tener la cara más dura. No se puede tener la cara más dura. O sea, le está hablando a una población que utiliza el tren para poder desplazarse entre familiares en vacaciones y para ir a trabajar. Se han cargado el medio de llegar a trabajar de infinidad de españoles. Después de decirles a todos que el coche era malísimo, que es que estábamos todos carbonizando todo, que nuestra huella de carbono... Tienen que ir en tren, ustedes tienen que ir en tren. ¿En tren qué? En tren ratonera.
es en lo que tienen que ir. Voy a repetir el dato porque me parece absolutamente representativo. Fue el propio Óscar Puente, enero de este mismo año, sacaba pecho. Hemos cerrado 2024 con una inversión de 10.000 millones. ¿No se le cae la cara de vergüenza, Óscar Puente? 10.000 millones y se podrían haber destinado simplemente quitándole el último pago, el último y nauseabundo pago a Cataluña por el chantaje y por la compra del sillón de Pedro Sánchez, 17.104 millones de euros condonados a Cataluña, habríamos tenido no 10.000, habríamos tenido 27.104 millones de euros, simplemente con destinarlo a eso. Pero claro, las prioridades son las prioridades. Aquí la prioridad no es el tren de los españoles, aquí la prioridad no es España, aquí la prioridad es el tren de vida de Óscar Puente y el sillón del señor de la Moncloa. Bueno, la paradoja es que Puente está logrando que vayamos, digamos, a echar de menos la gestión de Ábalos. Bueno, y la diligencia. Este paso echamos de menos la diligencia y el Pony Express. Y bueno, y luego creo que hay un problema que nos está abordando políticamente que se debería abordar, que es el tema presupuestario. O sea, vistas las incidencias y la necesidad de incrementar los fondos y en fin, el dinero para el tema del tren, el hecho de que no haya presupuestos es gravísimo. O sea, porque claro, que cuando la gente piensa, bueno, es que no hay presupuesto, pues me da igual, porque al fin y al cabo, mira, me voy a cenar, no pasa nada. La idea que luego el gobierno transmite y que me parece, digamos, el hecho de que la ciudadanía no entienda la gravedad también de no tener presupuestos como algo que hay que mejorar desde el punto de vista de la sensibilidad democrática, es que lo que pasa son estas situaciones. Y ahora tenemos el tema de los trenes. Y además habría que enfocar la cuestión no solo en Puente como Puente, sino en las personas que él ha nombrado, por ejemplo, al mando de Renfe. Porque ¿quién está al mando de Renfe? Al mando de Renfe está un señor que antes estuvo en la gestión del Ayuntamiento de Madrid con Manuela Carmena, que ya entonces pues montó unos cuantos líos. Incluso le investigaron por estar en Twitter ahí haciendo como de hacker, digamos, o de bots en Twitter. O sea, estamos hablando de estos perfiles que luego se fue a Valladolid con Puente y también en Valladolid tuvo muchísimos problemas, entre otros incluso sindicales. O sea, estas son las personas, digamos, que el sanchismo como concepto, como categoría, luego a través de sus ministros lleva en altísimos cargos de los ministerios. Arietes políticos. Claro, entonces venimos de 7, 8 años de gestión, primero de Ábalos, que en fin, con Koldo y tal. Luego no estuvo Raquel Sánchez, creo, y ahora está, sí, Sánchez, sí. Está Puente, y los resultados son los que se ven ahora, ¿no? Son los que estamos viendo en este momento. Y, por lo tanto, en mi opinión, se hace imperativo, en ese sentido, pues claro, un gobierno que gobierne. Y que si esta es la situación, que si el propio Puente dice que hay un problema estructural que va a durar 2 o 3 años, ¿pero de qué estamos hablando? O sea, ¿de verdad este país tiene la capacidad de estar otros 3 años con estos caos ferroviarios? Esto es inadmisible. O sea, esto debería ya llevar una dimisión en bloque del gobierno, o por lo menos pedir, oye, que el gobierno haga su labor, en este caso es efectivamente enfocar los presupuestos, por ejemplo, en ese tipo de crisis. Pero no se puede hacer porque las últimas no declaraciones, porque es verdad que como lo vas repitiendo de sitio en sitio, Óscar Puente, vivimos el mejor momento del tren, vivimos el mejor momento ferroviario. Y además lo dice con recochineo, ¿no? Y lo voy a volver a repetir, lo voy a repetir por 4ª vez. Sí, le falta decir tontines, ya sé que es mentira, pero que quien que les diga, nosotros tenemos otras prioridades. Lo dice después de un verano, lo publicaba hoy el diario El Mundo, en el que 4 de cada 10 trenes han sufrido retrasos. 4 de cada 10. Ahora mismo es imposible ir a un tren sin que nadie vaya, primero asustado y luego ya temeroso de que le puede ocurrir cualquier cosa. Vas a despedir a un amigo a la estación, vas a Atocha y dice que no te pase nada, llevas ya el agua, llevas por si acaso la muda, el pijama, porque es que al final vas a tener que dormir en la vía. Es que parece de chiste, pero es literal. Es que está exactamente la gente asustadísima. La primera respuesta, cuando empezaron a fallarle los trenes a Puente, no sé si os acordáis que dijo, echan de menos los trenes del franquismo. No me extraña, porque esto está lleno de la fachosfera. Es lo primero que dijo. Ahora que dice, vamos a tener esto 2-3 años, después de decir que algunos se incendiarían. ¿Cómo 2-3 años? ¿Para qué está usted? ¿Cómo que 2-3 años? ¿No llevan 7 años ya mandando en este país? ¿Qué narices han hecho con el mayor saqueo fiscal de la historia de este país de los últimos 12 siglos y no son capaces siquiera de que manejen medianamente bien alguna infraestructura tan vital como tú decías antes? Oye, para ir a trabajar, y estas voces que hemos oído de la gente, oye, que yo tengo el médico, oye, que tengo la revisión, oye, que no estamos hablando de que es un antojo, de que, pues me voy a Biarritz y voy a coger el tren, qué pena, que no salgo ahora, salgo mañana. Es algo imposible
imprescindible en la vida ciudadana. Y es que además... y luego la jeta de este hombre, con ese desprecio, esa chulería con la que habla, digo, oye, ha estado muy bien el repaso, dicho. Pero es que el gobierno además se basa mucho, su gobierno se basa en la pelea ideológica, la lucha ideológica, y no se preocupa de gestionar el día a día de los ciudadanos. Y ojo, porque a lo mejor hay otros asuntos que pasan más por alto, pero yo creo que los ciudadanos, concretamente, el tema del caos ferroviario es algo que llega a todo el mundo porque lo sufres en primera persona y lo que tú dices, te chafan las vacaciones, te complican la vida en el trabajo, o sea que esto le puede pasar factura. Oye, cuidado, con una parte es caos, muchísima, otra parte es enchufes, otra parte es desastre, otra parte es falta de presupuestos y hay otra parte que es maldad, literalmente. Una de las noticias que publicaba hoy el debate aludía al corredor mediterráneo. El corredor mediterráneo, que es la conexión que necesita todo el Mediterráneo para cuestiones turísticas, alguien, ¿vale?, muy separatista, alguien muy catalán, alguien llamado Generalidad, hace muchísimo tiempo en manos de CiU, que decidieron que tenía que ir muy rápido por Cataluña, prácticamente que no se moviera en la Comunidad Valenciana y, por supuesto, que no llegara a Andalucía. Bien, pues el corredor mediterráneo sigue con la decisión de que se tiene que atascar en toda la zona de la Comunidad Valenciana para que no llegue a comunicar con Andalucía y, por supuesto, para que no vertebre el turismo en la Comunidad Valenciana. Claro, lo dice siempre Paco de la Torre, que cómo es posible que el corredor mediterráneo a una provincia como Málaga, que si hablamos de turismo, pues algo tiene que decir. Ya no te digo estén incomunicados, pero es que los tienen bloqueados. En Málaga, dice, pero por favor, ¿esto cómo se defiende? Es imposible defenderlo. Tenemos un mix de inoperancia, de ineficacia, de derroche en otras partidas, de saqueo fiscal, político, de no aplicación y de bloqueo político, porque les importa un soberano comino que funcionen la administración, que funcione más. Oye, la imagen internacional que estamos dando es brutal. O sea, a lo largo de este año hemos tenido noticias de que si venías al aeropuerto te podías encontrar a un grupo de sin techos, que había plagas, que nadie iba a hacer absolutamente nada. Si entrabas, a mí me tocó pasarlo este verano 2 horas para recoger las maletas. 2 horas para recoger las maletas. Y dices, bueno, menos mal que venía de un destino largo, porque si yo iba a venir de un destino corto, paso más tiempo recogiendo la maleta que viajando. La imagen que estamos dando con todos los trenes, o sea, para un turista extranjero, y dice, pero mira, tengo un amigo que vive en Dinamarca por razones familiares, que lleva allí bastante tiempo, dice, en la tele de aquí sale más los trenes de España que ninguna otra noticia de España, ya no sacan ni los toros. De vez en cuando Morante. Además España era conocido, es conocida todavía, te quiero decir esto, hay que decirlo, por las infraestructuras. O sea, parte del turismo es exactamente por las comodidades que ofrece España. Entonces, claro, si te viene menos el tema de las infraestructuras y, digamos, se difunde a nivel europeo el hecho de que, oye, te metes en un tren en Madrid y vete tú a saber si llegas, si no llegas. Y a veces, claro, hay que también señalar el tema de las personas más débiles, o sea, las personas, digamos, mayor de edad, los niños, o sea, hoy en día viajar en determinadas condiciones, o sea, por lo tanto, tanto para el turismo, la imagen de las infraestructuras españolas, un país moderno, ¿no? Esa es la idea que España transmite en el mundo, pero esto no dura en eterno, quiero decir, es que si luego las cosas empiezan a funcionar mal, pues se difunde muy rápidamente y ya va bajando, y es muy importante el turismo para este país. Dejadme que vayamos al tema de la Vuelta Ciclista a España. Ese es el eufemismo, llamémosle como es, de la decisión que se ha tomado oficial de demostrar que en España gente que tenga contacto o que sienta Israel o que sea judío no puede vivir. Lo digo literalmente, porque aquí hay 2 opciones. O los echan porque son un equipo ciclista, hombre, no creo yo que sea por eso, o los están pretendiendo echar porque suenan a judíos, son judíos o son de Israel, ¿vale? Entonces, como evidentemente es la segunda opción, vamos a llamar al tema como es. No es un boicot a la Vuelta Ciclista, que por supuesto que los batasunos encantados de hacerlo, pero es que va la cosa mucho más allá. O sea, hemos decidido que en España no puedes vivir con libertad religiosa, aunque los ciclistas ni tan siquiera sean de esa religión, pero es que han osado estar en un equipo que se llama Israel Premier Tech. Bueno, vamos a hablar en nada con Daniel Portero, pero vamos, Ricardo, si te parece, con un resumen de lo que está pasando, porque la han vuelto a liar hoy, han vuelto a demostrar que son capaces de poner en peligro las vidas de estos ciclistas, repito, simple y llanamente porque es que han osado acercarse a algo judío. Y tenemos presentes las declaraciones de un ministro de Exteriores diciendo que por supuesto que hay que echarlos. Pedazo de antisemitismo. Hoy, como tú bien has dicho, Carlos, se ha vuelto a liar. Es lo parecido que lo que pasó el pasado miércoles, cuando varios radicales obligaron a suspender el final de la etapa en Bilbao. Pero vamos a contar, Carlos, quién está detrás de estos radicales. Pues los de siempre, los de Batasuna, y por tanto los herederos de la banda terrorista ETA. Uno de los cabecillas de estas protestas violentas, como contaba hoy El Mundo, es Ibon Meñica, que casualmente es un viejo conocido de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, porque fue condenado por pertenencia a la banda terrorista ETA. La policía consideró a este sujeto era un recaudador en un momento en el que la banda terrorista tenía dificultades para extorsionar
con el impuesto revolucionario. Año más tarde se declaró culpable en una macrocausa contra la red de apoyo a los presos de ETA. Hoy, Ibon Meñica es la cara visible de una asociación anti-Israel que agrupa a partidos políticos y sindicatos. De hecho, él mismo ha llegado a decir, después de que se suspendiera la etapa del miércoles, que hacían una valoración positiva de lo que se vivió en Bilbao. Y él se define incluso, escuchen, como defensor de los derechos humanos. En la misma línea se ha manifestado en los últimos días el etarra condenado y coordinador de Bildu, Arnaldo Otegi, que sacó pecho de ese boicot. Bueno, Daniel Portero, bienvenido, ¿cómo estás? Buenas noches, Carlos, encantado de estar con vosotros. Nada, un placer tenerte. Pues por desgracia tenemos que volver a hablar de esta gentuza otra vez. Ibon Meñica, tiene 2 condenas, ¿verdad? Ibon Meñica. Una de ellas por pertenencia y es que es nada más y nada menos que uno de los asquerosos recaudadores de la banda terrorista ETA. No, bueno, tiene 3. Tiene tres, mira. Por precisar. Fíjate, tiene primero la de Jarray, que fue en el año 2004, donde el Tribunal Supremo luego los considera terroristas, lo que la Audiencia Nacional consideró asociación ilícita, ellos los consideran, el Supremo en el 2007, asociación lícita pero con fines terroristas. Luego, posteriormente, por formar parte del aparato de extorsión, que es cuando se le detiene con los bonos aquellos famosos con el logotipo de ETA, que eran de 90 euros, de 60 euros, formaba parte de lo que era el aparato de GECI, que era el aparato de extorsión de ETA, que en aquel momento lo dirigía Thierry, que luego posteriormente murió. Y luego la tercera sentencia es la de Herrera, que es un reconocimiento en una causa que estuvimos nosotros, personal, Dignidad y Justicia, y en donde este individuo, pues, de alguna manera, dinamizaba todo lo que era el colectivo de presos de ETA, ¿no? Es decir, tiene un pasado muy curioso y que le vincula mucho a la movilización a favor de Palestina, que, ojo, no es nueva dentro del mundo batasuno. Es muy antigua, es muy antigua. Bueno, Daniel, tan antigua, Daniel, como que asesinos de ETA se formaban en campamentos en los mismos en los que se formaban asesinos de Hamás. Exactamente, y estamos hablando de finales de los 70, cuando incluso ETA militar y ETA político-militar coincidían en Oriente Próximo, en campamentos militares, en donde además coincidían con miembros de la organización terrorista Hamás. Hamás siempre ha sido un aliado muy importante de ETA y, por supuesto, ha sido muy defendido por todo lo que ha sido la ultraizquierda. No solamente Bildu y ETA, sino estamos hablando de organizaciones comunistas como las que existen actualmente, como Sumar o como Más Madrid, aquí en la comunidad madrileña. Daniel, ¿es casual este acercamiento? Lo digo porque hemos escuchado a Álvarez, hay que echar al equipo, tenemos que lanzar un mensaje clarísimo. ¿Se acercan más por el antisemitismo o se acercan más por su cercanía a Bildu? Porque es que ya tengo dudas. Bueno, a ver, el antisemitismo yo lo veo desde que entró el Partido Socialista en el año 2018 con la moción de censura, aquella abrupta moción de censura, porque saben que cualquiera que tenga origen judío evidentemente tiene mucho conocimiento para saber que el socialismo es hambruna y comunismo, básicamente, y el ser socialista es hambre a la vista, o sea, es que lo dice ya por las frases hechas que están. Entonces, eso el judío lo tiene muy claro y lo sabe porque lo ha vivido en muchísimas ocasiones en su historia, ¿no? Y evidentemente pues es algo que es reconocido, pero sí te digo una cosa, ese antisemitismo es, por supuesto, electoralista. Es decir, ellos saben que el judío nunca les va a votar. ¿Por qué? Porque saben cómo son, de verdad. Daniel, qué gusto. Mira, ya sabía yo que acertaba en contar contigo. Bueno, lo sé desde hace muchísimo tiempo, pero mira, qué gusto. Encima, si me dices que vosotros actuasteis desde Dignidad y Justicia contra Ibon Meñica. Si es que, al final, unos se juntan hacia un lado y los otros hacia el otro. Y tú estás perfectamente con nosotros. Daniel, que un abrazo muy fuerte y que muchísimas gracias. Carlos, solo un detalle, nada más. Dime. Que sepas tú que tiene el pelo rapado porque se lo dejó tan largo a lo largo de su juventud que empezó a caérsele y por eso ahora se lo rapa. Pues no me da ninguna pena, vamos, ni eso ni nada de lo que le ocurra. Daniel, un abrazo enorme. Bueno, un abrazo. Nos vamos a ir a publicidad. A la vuelta hablamos con Pedro Fernández Barbadillo y empezamos una pedazo de sección que se llama Historia Orgullosa de España, aunque empezamos con un capítulo que de orgulloso nada, los cierres de periódicos que ha ordenado a lo largo de su historia el Partido Socialista. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.